Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa, a través de ANP Radio. A continuación presentamos Venezuela en Onda. Conoce más del país llanero y déjate sorprender por su cultura, historia y tradiciones, bajo la conducción de Natalia Cordobés. Buenos días mi gente, hoy es viernes con V de Venezuela en Onda. Soy Natalia Cordobés y como ya saben estaré compartiendo con ustedes un poco de la cultura venezolana. En Venezuela abundan maravillas naturales, un excelente clima y el espíritu alegre de todos los venezolanos. Pero también hay caminos mágicos llenos de leyendas antiguas que han trascendido de generación en generación. Leyendas que a pesar de su antigüedad no han perdido la capacidad de aterrorizar a más de uno. Hoy en Venezuela en Onda conoceremos algunas de estas leyendas, así que prepare sus oídos. La Sayona. Sin duda se trata de una de las leyendas más populares en Venezuela. Cuenta la historia de Melisa, una hermosa mujer casada con un buen hombre que era incapaz de hacerle daño. Ambos tenían un bebé de 9 meses. Melisa acostumbraba a bañarse en el río, descubierta por un individuo malintencionado que la espiaba muy a menudo. Un día, Melisa se percató de que estaba siendo espiada y preguntó al individuo por qué lo hacía. Este, para excusarse, le mintió diciendo que quería advertirle que su esposo le era infiel con su propia madre. Melisa le creyó y salió corriendo a su casa y, muerta de celos, incendió la casa con su marido y el bebé dentro. Acto seguido se dirigió a casa de su madre a reclamarle la infidelidad, la cual le dijo que aquello no era cierto. Ella la atacó hasta matarla, y antes de morir, la otra madre exclamó: «Jamás te mentí, y tú cometiste el peor pecado, por lo que yo te condeno, Sayona». La palabra Sayona se refiere al atuendo o batola blanca que usa la mujer. Las historias relatan que suele aparecerse a hombres mujeriegos, en forma de mujer seductora o bien un animal común. Al seducirlos, pedirles un cigarro cambia su aspecto por un espantoso ser de afilados dientes, y sus víctimas mueren horrorizados o huyen. La siguiente leyenda, el Silbón. El Silbón es una de las leyendas más populares del folclore venezolano, ambientada en los llanos. Ha sido tema de numerosas creaciones musicales muy difundidas en el país. Vamos a escuchar la versión de Hugo León Ortiz, un trabajo que preparó sobre el Silbón. Escucha atentamente. Lo llamaban el Silbón, porque eso hacía siempre, silbar. Era un joven caprichoso y consentido al extremo, acostumbrado desde niño a ser complacido en todo. Pasaba su vida de cantina en cantina desperdiciando su vida. Al sentarse a la mesa se enfureció al ver lo que le sirvieron. En un acto de desprecio y con arrogancia extrema lanzó la comida al piso, diciendo que lo que él quería era asaduras de venado. Se levantó y salió lleno de ira a calmar su rabia a la cantina con los amigos. Su padre salió de inmediato al monte a buscar el venado para complacer a su rebelde hijo, pero con tan mala suerte que se encontró el hojarasquín que le dio su palera.
Después de beber hasta quedar ebrio, de regreso a casa se encontró con su frustrado padre, quien trató de explicarle por qué no había podido cazar el venado que él quería. Sin oír razones y en medio de su borrachera, golpeó brutalmente a su padre. Y cuando cayó al suelo, con el rifle de cacería, le disparó matándolo. Después, con el cuchillo de cacería de su padre, le sacó las asaduras, las empacó en un pedazo de la camisa y se dirigió a la casa. ¿De dónde sacaste esas asaduras?, preguntó la abuela, a lo que él, sin ningún arrepentimiento, contestó que del padre, porque ese fracasado no había sido capaz de cazarle el venado que él quería. El abuelo lo hizo amarrar de un árbol y le dio de azotes. Luego le echaron sal y aquí en las heridas. Después lo maldijo diciendo: maldito eres para toda la eternidad. Y le echaron al perro Tureco para que lo persiguiera. Según la leyenda, el espíritu del perro Tureco lo perseguirá hasta el fin de los tiempos. Regresó al lugar donde había acabado con la vida de su padre y en un saco sucio recogió los huesos que los animales del bosque se habían encargado de limpiar. Los echó al hombro y se perdió para siempre en el bosque, seguido por el perro Tureco para convertirse en leyenda. Algunas versiones dicen que es un alargado gigante como de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite un escalofriante silbido. Cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ingirieron cuando los encuentra a la vera del camino. En ciertas noches el silbón aparece al frente de una casa. Dejando el saco en el suelo, se pone a contar los huesos uno a uno. Si las personas lo escuchan, no pasa nada. Pero si no lo escuchan, al otro día hay velorio en la casa. Y así va por el mundo el silbón, seguido por el perro Tureco, pagando su horrible crimen hasta la consumación de los siglos. La siguiente leyenda es Juan Hilario. No vayas para la fiesta, te dijeron, Juan Hilario. Así comienza la popular copla que narra la historia de este personaje que solía acudir a las fiestas para cortejar mujeres y beber hasta amanecer. Juan Hilario se dirigía al pueblo cercano una noche oscura, cuando se encontró con un amigo que le advirtió de la peligrosidad de la noche, debido a la aparición de relámpagos y lluvia, y quien le recordó la posible aparición del silbón. Pero Juan Hilario se burló de sus amigos y se marchó. Por el camino comenzó a escuchar el famoso silbido: compadre, váyase para su casa, que ya yo me voy para la fiesta, a mí no me va a meter miedo. Y de pronto comenzó a ser golpeado. Para defenderse golpeó fuertemente al aire, y exhausto cayó al piso e inconsciente cuando sus amigos, al escucharlo, fueron y lo socorrieron. Fue así como Juan Hilario describió al individuo fantasmal que lo había atacado, y cuando su amigo le advirtió, quedando en la leyenda la frase: te lo dije, Juan Hilario, eso no son juegos. Escuchemos entonces ahora las coplas Juan Hilario y el silbón de Domingo García. Juan Hilario y el silbón. Juan Hilario el parrandero y su enemigo el silbón pelearon unos sin round con combate de emoción. Ante 30,000 personas se llevó la exhibición. Por supuesto el que ganara se titulaba campeón. Anunciaron la pelea, el peso y la condición. Por 3 caídas en un round pierde sin apelación. Se gana por knockout técnico y el de fulminación. Pero si no se produce se gana por decisión. Al centro del cuadrilátero nos condujo el cargador. Suena la campana y salen a tirarse y mera flor. Juan Hilario muy sereno persigue a su contendor, pero el flaco canilludo era muy bailoteador. El primer round fue de estudio, patadas y empujón. En el rostro de Juan Hilario se notaba un rasguñón. Se terminó el primer round, cada quien fue a su rincón. Se con fuera, dijo referee, se despidió y Juan Hilario le dio el primer manotón. Ahí se puso los patines y
corría más que un camión. Juan Hilario persiguiéndolo, se le escuchaba el talón. Lo llamaron a pelea, o daban la decisión. Se bajaron cuerpo a cuerpo, la cosa cogió presión. El flacucho pegó un golpe, pero fue de refilón. Juan Hilario ripostó a la cara y el mentón. Salieron al tercer round, pero con más precaución. El flaco abriendo la boca, buscando respiración. Se bajaron puño a puño, se escuchaba el cocorrón. Le sonaban las costillas como saco de algodón. Estamos en el cuarto asalto de esta pelea pauta 10. Venga Juan Hilario, una derecha, la cual remonta el Simón. Ya vea 1, 2, 3 veces sin esa actividad del Simón. Hombre fuerte por parte de Juan Hilario, quien pega y da 2 pasos hacia atrás. La pelea, señores, se ha tornado fuerte en este asalto. Entra con el jazz del Simón, que recibe una fuerte izquierda por encima de la guardia. Repite el jazz que se pierde, fuerte la derecha al mentón. La ha sentido Juan Hilario, señores, quien se va contra la cuerda. Se está cayendo, señores, se cae Juan Hilario. Juan Hilario tambaleó a causa de un resbalón. Con esa poquita falla se envalentonó el silbón. Pero Pujil parrandero muy incrédulo y burlón, le echaba hasta con los dientes y se lo llevó a un rincón. Pero el argurucho viejo moviendo su esqueletón, pegó un gancho en la mandíbula y se lo mandó al terrón. Juan Hilario cayó al suelo en muy mala condición. Empezaron a contarle, vean las bromas como son. 1, parece que no se para, 2, le aplicaron una opción, 3, apenas abrió los ojos, 4, tiene buena pulsación. 5, 6, 7, 8, se paró como un varón, tirando a diestra y siniestra, sin ninguna compasión. Pero el finfín guanarense, que ya se creía campeón, recibió tremenda mano y una combinación. Poseyeron cuerpo a cuerpo, hubo una amonestación, caen al clean y se separan sin ninguna intervención. Pero Juan el parrandero, que aspiraba al cinturón, le cogió el lado de montar por un solo callejón. El argurucho cayó de un enorme pescozón, como si le hubieran dado con una mano de pilón. Y el público de pie gritaba con emoción: ya es el tuyo, Juan Hilario, remata ese esqueletón. Y clarito en altavoz se escuchó la narración: 2, 4, 6, 8, 10, Juan Hilario es el campeón. Continuamos conociendo las leyendas venezolanas y ahora vamos a conocer la leyenda de María Leonza. Bueno, cuenta la leyenda que Yara, la hija de un cacique, nació con unos bellos ojos verde agua. El chamán de la tribu predijo que ella debía ser sacrificada a la gran anaconda o si no traería la predicción al pueblo. Su padre fue incapaz de hacerlo y la escondió en una cueva, custodiada por guardianes, de la cual no podía salir y mucho menos mirarse reflejada en el agua. Un día, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes y la niña salió. Se acercó al lago y vio su reflejo, quedando encantada. El dios del agua, Anaconda, salió y se enamoró de la doncella, tomándola para sí. Su padre intentó separarlo, pero la anaconda se enojó y causó una gran inundación que acabó con la aldea. Desde entonces se convirtió en la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor. Con la llegada de los españoles, Yara fue convertida al catolicismo bajo el nombre de María de la Onza del Prado de Talavera de Nivar, o sea, María Leonza. La loca Luz Caraballo. Se dice que una mujer de la época de la Guerra de la Independencia perdió a sus 2 hijos, quienes se fueron detrás del hombre a caballo, en clara alusión a Simón Bolívar. Quedó inmortalizada en la literatura por el poeta Andrés Eloy Blanco. Enloquecida por la pérdida, su alma vaga por los páramos en busca de sus hijos perdidos. Doctor Canoche. Su nombre fue Gottfried August Canoche, de origen alemán, quien investigó la manera de preservar los cadáveres de la descomposición. Vivió en La Guaira en el año 1840 y compró una hacienda en Galipán, en el Cerro El Ávila, donde construyó una hacienda llamada Buenavista. En dicha hacienda continuó sus experimentos de momificación, realizándolo en sus familiares fallecidos, soldados muertos no reclamados de la Guerra Federal, animales, etc.
Su fama se extendió por la zona e importantes personalidades de la época acudieron a él para realizarse el proceso a la hora de su muerte. La hacienda se convirtió así en un mausoleo lleno de momias en perfecta conservación. La fórmula del doctor Canoche permite este proceso sin necesidad de retirar las vísceras de los cadáveres, solo con una inyección de una fórmula secreta. Al morir, dejó una dosis para él y otra para su enfermera. Después de esto, la hacienda fue abandonada y saqueada, y actualmente solo muñecos de plástico sustituyen a las famosas momias. La Llorona. La leyenda trata de una mujer joven que solía gritar desesperada: mi hijo, mi hijo. Se dice que ataca a todo aquel que se encuentra con ella. Se conocen dos versiones de su origen. La primera relata que fue una joven mujer que tuvo amores con un soldado, el cual la abandonó, dejándola embarazada. Desesperada por los llantos de su bebé, sin saber qué hacer, lo mató con sus manos. Una vez hecho esto, comenzó a gritar fuertemente, llamando la atención de familiares y vecinos. Los familiares y vecinos, al ver el horror, la maldijeron y ella salió corriendo, perdiéndose en el llano, convirtiéndose en un espanto, robando niños solos, sobre todo en época de Semana Santa. Otra versión relata que se trata de una joven mujer la cual mataba a sus hijos cada vez que nacían. Esta confesó sus pecados a un sacerdote y éste le dijo que la próxima vez que pariera, antes de matar a su hijo, le diera de mamar. Pero entonces este acto creó en ella un profundo arrepentimiento y desde entonces vaga por el llano buscando desesperada a sus hijos. La mujer mula. En esta historia, una anciana señora acudió alrededor del año 1815 a un restaurante caraqueño donde trabajaba su hija. La hija le negó la comida y la echó del lugar. La señora encontró a un individuo quien le obsequió una moneda con la cruz de San Andrés en el sello. El hombre le dijo que regresara, pagara con la moneda y dijera: quédate con el vuelto para que compres malojo. La señora lo hizo así y acto seguido la hija se transformó de la cintura para arriba en mula. Delante de todos los presentes comenzó a lanzar cosas y huyó corriendo. Desde ese día, la mujer aparece rezando en la iglesia de las Mercedes, cubriéndose con un manto blanco. La loca de Ejido. En la época de la Guerra de la Independencia, en 1812, vivía en la entonces Villa de Ejido del estado Mérida una joven llamada Marta, que estaba enamorada profundamente de un joven llamado Lorenzo, quien había heredado de su padre hacienda y muchos bienes. Este quiso ir a Mérida con su mamá y con Marta, pero ella no podía porque su madre estaba enferma. Insistió a Lorenzo para que no viajara, ya que no quería quedarse sola. Él dijo que tenía deberes que cumplir. Entonces, un 26 de marzo ocurrió el gran terremoto y en Mérida se derrumbaron muchos edificios. La gente pedía misericordia a Dios y aterrados, los sobrevivientes se agrupaban en las plazas. Marta se enteró de lo ocurrido y salió presurosa a Mérida. Al llegar consiguió a la madre de Lorenzo con la mirada perdida, desconsolada, sobre las ruinas bajo las cuales se encontraba el cuerpo de su hijo. Su reacción fue quedar petrificada ante el horror de la pérdida de su amado. Desde ese día, cada Semana Santa se le ve recorriendo las calles de Mérida, seguida por un grupo de niños. La novia de La Guaira. En los años 50, cuando aún no existía la autopista Caracas-La Guaira, una joven llamada María José estaba muy enamorada de su novio. Vestida de novia y lista para ir al altar, fue a tomar un taxi que la llevara hasta Caracas para la boda. El taxi se descompuso y María decidió pedir a algún viajero que la ayudara. Alguien se detuvo y se ofreció a llevarla, pero estando ebrio, tuvieron un accidente en una curva y murieron los dos. Desde entonces, cuentan los conductores que en las noches aparece en la carretera pidiendo que la lleven. Si la llevas, al pasar por el lugar del accidente, ella dice: aquí me maté yo, desapareciendo.
Los conductores ebrios pierden el control y sufren accidentes. Se cuenta también que si el conductor está sobrio, le deja unas flores donde iba sentada. Por otro lado, si se le niega a llevarla, se aparece más adelante preguntando: ¿por qué no me llevas?, produciendo en la mayoría de los casos graves accidentes. Bueno, queridos amigos de Venezuela en Onda, hasta aquí la sección del día de hoy. Espero que les haya gustado conocer algunas leyendas venezolanas. También agradecemos a Alberto Correa Serpas por el apoyo en los controles y a todos ustedes por su compañía todos los viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Radio, la voz vibrante del Perú. Gracias por escuchar Venezuela en Onda. Sintonízanos el próximo viernes a las 10 de la mañana a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.